Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista suena, bueno, un poco al revés. ¿Qué pasaría si les dijera que todo ese esfuerzo por quedarse dormido es justamente lo que mantiene el sueño lejos? Suena paradoja, ¿verdad? Pero créanme, entender esto puede ser increíblemente liberador. Seguro que a muchos les suena familiar esa sensación de dar vueltas en la cama. Cuanto más se intenta, cuanto más se presiona, parece que el sueño se escapa, como si se burlara de uno. Es súper frustrante. Y bueno, esta pregunta es clave, porque nos mete de lleno en el meollo del problema. Y aquí va la verdad. Así, sin anestesia. No hay nada que podamos hacer para obligarnos a dormir. No funciona así. De hecho, es todo lo contrario. Mientras más fuerza se le pone, más se tensa en el cuerpo y la mente. ¿Queda claro o no? Se necesita un cambio de chip total, un enfoque diferente. Ok, empecemos por el principio. Vamos a ver cómo es que se cae en esta especie de trampa, la trampa del insomnio. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo con ansiedad y, claro, más noches sin dormir. Y miren cómo funciona. Es como una bola de nieve. Se duerme mal una noche, al día siguiente, ¿qué pasa? Empieza la preocupación. ¿Y si esta noche tampoco duermo? Esa simple preocupación pone al cuerpo en alerta, en ese modo de lucha o huida, ¿saben? Y claro, con el cuerpo así de tenso, pues es todavía más difícil dormir. Y así, la bola de nieve sigue creciendo. Ahora, atentos a esto, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La idea central es que el verdadero problema no es no dormir. No, el problema es cómo reaccionamos cuando no dormimos. Y esto lo cambia todo. Para que se entienda mejor, hay una metáfora buenísima. Imaginen una primera flecha. Esa flecha es el dolor que no podemos evitar, el golpe inicial. En nuestro caso, es simplemente estar despierto a las 3 de la mañana. ¿Es molesto? Sí, claro que lo es. Pero eso es solo la primera parte. Porque luego viene la segunda flecha. Y esta es la peor, porque esta nos la lanzamos nosotros mismos. Es esa voz en la cabeza que empieza. ¿Por qué a mí? Mañana voy a estar fatal. Soy un desastre. Toda esa frustración, esa culpa, es un sufrimiento extra que le ponemos encima al problema original. Y esta fórmula lo resume de una forma genial. El dolor de no dormir es una cosa, pero si a eso le multiplicamos la resistencia, o sea, la lucha constante contra ese dolor, el resultado es un sufrimiento enorme. Entonces, la jugada no es tanto eliminar el dolor, que a veces es inevitable, sino bajarle a la resistencia. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? Bueno, aquí es donde entra en juego el mindfulness. Y ojo, no como una técnica mágica para hacerse dormir, sino como una manera de relacionarnos de forma diferente con esos momentos en que estamos despiertos. Esta es la definición de Jon Kabat-Zinn, que es como el padre del mindfulness moderno. Y en palabras sencillas es prestar atención, a propósito, a lo que está pasando ahora mismo. Y esta es la parte clave, sin juzgarlo, simplemente observar, con curiosidad, en lugar de pelearse con lo que aparece. Y aquí hay que aclarar algo súper importante, un mito muy común. Mucha gente cree que meditar es poner la mente en blanco. ¡Para nada! La mente está hecha para pensar, es lo que hace. El objetivo no es detener los pensamientos, es observarlos. Como si fueran nubes pasando por el cielo. Vienen y van. La idea es no subirse a cada nube y dejarse llevar por la tormenta. Me encanta esta analogía. Piensen en la mente como un cachorrito juguetón lleno de energía. Si se le grita y se le fuerza a estarse quieto, ¿qué hace? Se pone más nervioso y salta más. Pero si se le trata con cariño, con paciencia, poco a poco aprende. Con la mente es igual. Necesita amabilidad, no que la estemos regañando todo el tiempo. Muy bien, ahora viene lo que yo llamaría el ingrediente secreto, lo que hace que todo esto realmente funcione. Se llama autocompasión. Y es básicamente el antídoto perfecto contra esa segunda flecha de la que hablábamos, la de la autocrítica. Y esto tiene una base biológica súper clara. Cuando uno se critica, se dice cosas duras, el cuerpo lo interpreta como un ataque, literal, y libera hormonas de estrés como el cortisol. Es el modo amenaza. En cambio, la autocompasión activa otro sistema, el de cuidado, y libera oxitocina, que es una hormona que nos calma, nos hace sentir seguros,
O sea, una reacción nos prepara para la guerra y la otra para el descanso. La experta en este tema, Christine Neff, habla de 3 pasos. El primero es mindfulness, que es simplemente darse cuenta de que se está pasando un mal rato sin añadirle drama. El segundo es lo que llama humanidad compartida, o sea, recordar que sufrir es parte de ser humano, que no es algo raro que solo le pasa a uno. Y el tercero es la autoamabilidad, tratarse a uno mismo con el cariño con el que tratarías a un buen amigo. A ver, hagamos un pequeño ejercicio mental. Piensen en un amigo, alguien a quien quieren mucho, que llega y les cuenta que está sufriendo, que le está pasando mal. ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería su tono de voz? Seguramente sería amable, comprensivo. Ok, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se trata uno a sí mismo en esos mismos momentos? Porque muchas veces esa voz interior es, un juez implacable, dura, impaciente. Bueno, justo esa diferencia es lo que la autocompasión intenta cambiar, sobre todo a las 3 de la mañana. Bueno, vamos a ir juntando todo esto, porque parte de dejar de luchar es también soltar esas ideas, un poco fantasiosas que tenemos sobre cómo debería ser una noche de sueño perfecta. Casi todos tenemos metida en la cabeza esta imagen, ¿no? 8 horas seguidas de un tirón de sueño profundo y reparador. Pues, noticia de última hora. Eso es un mito. La realidad es mucho más desordenada, y aferrarse a ese ideal inalcanzable solo nos trae más estrés. De hecho, si miramos la ciencia y hasta la historia, el sueño normal es otra cosa. Despertarse varias veces en la noche es completamente normal, sobre todo con la edad. Antes de que tuviéramos luz eléctrica, era común que la gente durmiera en 2 tandas, con una pausa en medio de la noche. Y lo de las 8 horas no es una regla universal. Cada persona es un mundo. Saber esto ya de por sí quita un montón de presión, ¿no creen? Así que el gran resumen es este. La meta no es ganarle al insomnio en una pelea. La meta es crear un ambiente interno, un espacio de seguridad y calma donde el sueño pueda llegar por sí solo, porque es un proceso natural. La aceptación y la autocompasión son las que preparan el terreno para que eso pase. Y quiero dejarles esta idea, que me parece muy potente. Una buena noche de sueño no empieza cuando uno apaga la luz. Empieza desde el momento en que uno se levanta. Es el resultado de cómo vivimos el día, de si lo hacemos con atención, con amabilidad hacia nosotros mismos. Y cerramos con esta reflexión final. ¿Y si la clave no está en pelear una batalla todas las noches? ¿Y si en vez de eso, se trata de cultivar una amistad con nuestra propia mente, con nuestra propia experiencia? Quizás el insomnio no es un enemigo al que hay que derrotar, sino una invitación a relacionarnos con nosotros mismos de una forma más amable. Y es justo ahí, en ese cambio, donde no solo se encuentra el sueño, sino también un poco de paz.